Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal de reacción a YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Tremendo tiki tiki, pleque pleque, patio limoso, como quieras llamarlo. Show, porque esto Panamá aquí es puro show. Así es, la política es show. Aquí los artistas no son el show. Aquí el show son los políticos. La ministra de Educación, Lucy Molinar, defiende la compra de laptops, mientras que el diputado Betseray Richards le corta las alas, pide data y afirma que hay funcionarios caprichosos. Pausa y regresamos. Vamos a ver qué pasó aquí, porque ni Lucy se deja, ni Betseray para de hablar. Vamos a ver qué pasa aquí. Let's go. La cosa que para nosotros era un orgullo poder decirle a la asamblea que estamos consiguiendo productos con un precio que al Estado le conviene, tanto en tecnología como en internet. Yo venía aquí a decir, Educa dejó de ser la fuente de negocio para quienes históricamente se han beneficiado. Así, muy bien. Es cierto lo que dice Lucy. Históricamente, y yo quisiera que esta señora Maruja, ¿verdad? La bruja Maruja, suba y baja escaleras explicando todos los desastres en la educación en el quinquenio pasado. Ahí es donde yo espero ver también a una asamblea inquisidora, a un ministerio público, al contralor, a los procuradores, no sé, quien tenga que ver con esto. Quien tenga que ver con esto, porque realmente la estrella de Nito, que era el estandarte, que era la panacea, lo máximo del gobierno de Nito Cortizo, nunca brilló. Y Lucy, que tanto obstáculo le pusieron en la administración de Martinelli y los gremios, aún así tiene suficiente tenacidad para sacar adelante su proyecto con su librito, como el técnico de fútbol de Panamá, Tomás Christiansen, muere con la suya. Él es el técnico, ¿verdad? Entonces después se le puede criticar, y se le critica mucho. Yo soy uno de los que critica mucho a Christiansen. Y también a Lucy hay que criticarle cosas. Por supuesto que sí. Pero si esto funcionó en el 2019, en el 2014 al 2019, el tema de la computadora, muy buen sabor de boca dejó, algo que nunca ningún gobierno había hecho, ningún gobierno. Por ahí dicen que Martín lo hizo y esto que el otro no, pero al nivel de Lucy Molinar pasó a la historia con eso, y lamentablemente en el gobierno de Varela se echó para atrás todo. Ahora no es que estoy criticando lo que dice Betseray Richards, todavía no he hablado. Y yo quería entrar así porque mis reacciones son así, son dinámicas. Y bueno, ponerme a explicar cómo funciona YouTube y cómo son los temas de derecho de autor es muy largo. Simplemente explico que me gusta hacer interactivo mis reacciones. Y la hago con el público también cuando hacemos los live. Vamos a ver qué dice. No critico a Betseray por estar preguntando, cuestionando, porque a veces Lucy se pone como que no quiere que le pregunten nada, porque deberíamos agradecer. Tampoco, Lucy, tampoco. Esto es parte y parte aquí también. Hay que ser un poco balanceado con estas cosas. Vamos. Por la compra y la adquisición de tecnología, pero parece que eso no tiene cabida. Lucy tiene bastante orgullo también. Eso, y es una personalidad muy imponente también. Tiene su carácter. Tiene que serlo, porque para ser ministro de Educación tienes que tener carácter, pantalones. Eso, pero no creo que tenga como entusiasmar a algunos, porque no se entiende. Bueno, porque en los últimos años hemos tenido funcionarios caprichosos que toman decisiones no en base a lo científico. La última vez que estuve en personal de Educa aquí. Funcionarios caprichosos. Un guiño le está tirando a Lucy, que es capricho lo de las laptops. Wow, fuerte, ¿eh? Nosotros preguntamos, ¿existe una data que demuestre el por qué la compra de laptops? Porque en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, cuando usted fue ministra, se compraron laptops. Y hoy no tenemos data
del impacto que tuvo eso sobre el sistema educativo. Entonces, hoy, en tiempo récord, puede decir que en los primeros meses de gobierno del presidente Molino, se toma la decisión, además, contrario a lo que menciona la ley de contrataciones públicas, sin la aprobación del Consejo de Gabinete. Se suscribe este acuerdo, este convenio, donde tampoco se establece qué pasaría después de ya firmado, porque por aquí no hay documento firmado, qué pasaría si el Consejo de Gabinete lo rechaza. Entonces yo sí creo que nosotros debemos apelar al cuidado de los recursos del Estado. Sí, sobre todo las comisiones de presupuesto, de credenciales, estas comisiones velan por las cosas del Estado. Cuando han aprobado pagos a contratistas del 2022 y 2023 del MOP en la comisión de presupuesto. Claro, se sienten amarrados. Tenían que pagarle a los bribones del gobierno de Nito Cortizo, porque son contratistas. Se pidieron más de 300 millones para el MOP. Ya hicimos reacción de eso. Para contratos y contratistas, subcontratistas, o sea, deudas pendientes del gobierno pasado. Entonces, una cosa que no me gusta que dice aquí Betseray es que menciona que no hay data ni prueba científica de que realmente el uso de las laptops funcionó o no funcionó. ¿Sabes cuándo pasó esto? Esto pasó en el 2014 al 2019. Y yo pienso que sí funcionó, así como no funcionó las clases desde la casa por los estudiantes en tiempo de pandemia. Hay lagunas que con una computadora cada uno, eso hubiera ayudado bastante. Y los panameños lo saben y lo decimos todos los días en el comentario en las calles. Si las computadoras del tiempo de Lucy hubieran continuado en Varela y en Nito Cortizo, hubiera sido mucho mejor para los estudiantes. No se le dio continuidad y ahora es como borrón y cuenta nueva. Lagunas en la educación, y no se puede así. Debe hacer un inicio en la época de Lucy Molinar en el gobierno de Martinelli y después continuarlo, pero ya sabemos lo que pasó con Varela. Gobierno perseguidor, gobierno envidioso, gobierno lleno de odio, de rencor. Y qué feo que un presidente tenga odio hacia las personas. Qué feo, qué horrible que utilices tu poder y todos tus recursos, ¿verdad?, para joder a panameños, a empresas y a tantas personas que después se comprobó, como el caso de Mayer Mirachi, que quedan absueltos. Como el caso de Mulino, que quedan absueltos. Ahora, bueno, el tema de las láminas, no sé si entra con Varela o entra con Nito, pero también queda absuelta. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo que se perdió y la imagen de la persona, eso no se recupera. La imagen, esos son daños y perjuicios muy graves y lamentables. Sé que me fui un poco del tema, pero si se le hubiera dado continuidad a un proyecto y dejar las intenciones personales y el odio y el rencor, Panamá y los estudiantes de Panamá estuvieran mejor. Betseray Richard, le concedo la guitarra. A tomar decisiones con base a la data. Y no lo tome personalmente, no lo tome personal. Aquí todos los días nosotros conversamos con ministros y en otras instituciones y le hacemos preguntas pertinentes. Pero cuando se toma la situación personal, ¿qué es lo que pasa? Estamos verificando, existen una comunicación, las comunicaciones con los proveedores, con las empresas, con otros países, y únicamente la comunicación es que la ley no lo permite. Si la ley no lo permite, bueno, es una oportunidad interesante, antes de suscribir esto, proponer una modificación a la norma que sí le permita comprar directo a los proveedores o a la fábrica y no a los intermediarios, porque esto, mira, aunque a usted no le guste que yo diga esto, me parece que es raro. Me parece que es raro. Y es válido porque me gustó lo que dice aquí Betseray Richard. Es que aquí tenemos que ser lo más objetivo posiblemente, ¿verdad? Esto a veces sí estos diputados perfectos que tenemos en Panamá, ganas de joder.
muchas veces es gana de joder con el tecnicismo. Sí, pero no, esta vez sí estoy de acuerdo con esta parte porque realmente si lo que hubieran buscado, hubieran querido y hubiesen conseguido es irse directamente al fabricante y no al intermediario, se ahorra mucho más. Lástima que no existía Betzeray Richard antes, ¿verdad? Para tantas cosas chimbas que pasaron en los gobiernos anteriores y que siguen pasando hoy en día. Directamente la declaración, pues sí, por eso sí, yo creo que solamente para dejar claro la fábrica no Dale la palabra, pero que pliqui. venden directamente a nadie. La fábrica no le vende a nadie en ninguna parte nunca. Oh. La fábrica para eso tiene sus representantes en todos los países y en todas partes. Ninguna fábrica vende directo a nadie. Ahí está. Por eso, son preguntas que te las hacen como para que tú caigas y pierdas la calma, Lucy. No se puede, ahí está contestando la Betzeray que no puede comprar directamente a la fábrica, sino a los clientes, a las personas asignadas, a los comercios asignados, a los proveedores asignados. O sea, el negocio socio, ni siquiera las plantas internas de empresa. Yo trabajé en una empresa hace muchos años, me da risa porque es verdad lo que dice ahora, que lo que dice Lucy es cierto. Las empresas a través de otras sucursales, por ejemplo, la fábrica de pinturas, ponte la marca que tú quieras, la pintura La Luna, marca de pinturas La Luna, tiene una fábrica en Chiriquí. Ella le vende, la fábrica le vende a los comercios de Panamá, a las ferreterías grandes, a los supermercados grandes. Tú terminas comprando tú puedes comprar en la fábrica o puedes comprar en los supermercados. Tú compras en los supermercados, tú compras en las grandes ferreterías, en los Home Depot que tenemos aquí en Panamá. O sea, que no sé si eso es lo que está diciendo Lucy acá. Si esas son las cláusulas y las partes de los contratos. No sé. La verdad que es un poco un tema complejo. Pero por ahí le voy entendiendo a Lucy lo que quiso decir. Yo podría, si se trata de dar plata, yo podría dar fe y experiencia sólida de la experiencia que se tuvo con con introducir tecnología entre 2009 y 2014. Sí, bueno, yo dije 2014-2019, perdón. 2014-2019 fue el periodo de la oscuridad, del gobierno de Varela. Ya se me trocaron los cables. Sí, por ahí me van a corregir, está bien. Me di cuenta que era 2009-2014, o sea, mira, mucho más atrás. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero bueno, ahí te la dejo para que tú sigas ahí con el pleque porque realmente el tema está candente. Yo soy de los que piensan que las computadoras son necesarias. Betzeray Richard es de los que piensa que hay que hacer una serie de procesos, pasos, burocracia, sube, baja escalera, firma aquí, ponle el sello acá, demórate 5 años y las computadoras nunca llegaron. Punto y pelota, mentira no es. Me voy con esta. Yuna Upra.